Bendiciones. Qué privilegio y qué honor poder saber que ustedes están ahí. Y que vamos a compartir juntos esta enseñanza de Dios, del profeta Isaías, a quien admiro grandemente. Fue el hombre, el profeta predilecto para mí, aunque todos los profetas son predilectos para mí. Isaías pudo absorber a Cristo o al Padre y revelársele el Padre como Cristo dentro del corazón y la visión de este gran profeta, profeta de gracia, profeta de amor. Isaías, el buen intérprete de Dios y quien recibe la revelación a la exactitud de lo que el Padre trae en su corazón. Maravilloso, maravilloso. Y revela la gracia tan y tan linda, el profeta de la gracia, el profeta que tenía a Cristo dentro de él, revelado por el Padre. El Padre que engendra a Cristo, el Padre quien se engendra él mismo en el vientre de María. Y sale el Cristo glorioso del vientre de María. Qué maravilloso. Lindo y precioso. Isaías supo ser el gran intérprete. Es quien supera a Pablo como intérprete de Cristo, que fue Pablo. Un gran intérprete. No fue un imitador de Cristo. Nosotros tenemos que interpretar y entender esa escritura que recibe también Pablo por revelación. Él no sabía si fue en el espíritu al cielo o había muerto para absorber a Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. No es lo que dicen los originales. Los originales hablan claramente: interprétenme a mí como yo interpreto a Cristo. La interpretación es la verdadera expresión cuando tú absorbes o captas un personaje, y en este caso el personaje de Cristo no podía ser imitado, porque la imitación no es real ni es verdadera. Es interpretarlo. Él supo interpretar a Cristo, el apóstol Pablo. Y de verdad lo interpretó a la excelencia. No obstante, Isaías fue Cristo, la interpretación de Cristo a la excelencia sin haberlo conocido. Pablo tampoco lo conoció personalmente, pero hizo una buena interpretación del Espíritu de Cristo, de lo que había en Cristo y de lo que Cristo quería decir. Interpretó lo que él hablaba y lo interpretó a la excelencia porque lo mostró. Isaías mostró a Cristo. Y qué maravilloso, maravilloso. Y en este capítulo 61 del libro de Isaías, cuando él pronuncia, está pronunciando como si lo estuviese viviendo en ese instante, en ese momento. No solo interpretarlo, sino también describirlo dentro Cristo de él. Se describe Cristo o se describe el Padre a Cristo a través de Isaías y lo describe a la excelencia. Dice la palabra para ver y entender la interpretación que él hace. Acuérdese, está describiendo a Cristo, Cristo dentro de él, el Padre dentro de él, describiendo a Cristo a través de Isaías. Y como lo describe exactamente quién es Cristo antes de Cristo nacer. Imagínese usted que ya usted no conoce a Cristo, sino que empieza a conocerlo a través del Padre en Isaías, describiendo a Cristo. La planificación de Dios para engendrar a Cristo en el vientre de María
engendrarse a sí mismo, Dios, como Cristo. Y mientras lo pronuncia a través del profeta, se describe a él mismo, pero se describe como iba a venir Cristo. ¡Wow! Présteme atención. Esto le va a enseñar a usted, pastor, apóstol, diácono o un simple que se convierte a Jesucristo. Convertirse es salirte tú para que Cristo sea el que ande en ti. Es muy importante entender esto, que no es imitar a Cristo. Imitar es una cosa, interpretarlo es otra. Interpretarlo, o sea, masticar a Cristo, traerlo dentro de ti y describir con tus hechos, con tus dichos, con tu mirada, con tu hablar, como Cristo hablaría, como Cristo miraría, como Cristo respiraría, las posiciones de Jesús, natural, no actuándolo, sino interpretándolo. No es lo mismo actuarlo que interpretarlo. Como dijo William Shakespeare, ser o no ser. Ser es ser Cristo. ¡Wow! Eso no es imitarlo, es serlo. Bendito sea Jesús. Y eso lo hizo Pablo. E Isaías lo expresó, lo profetizó, lo describió como el Padre o como el Espíritu Santo vino en él y empezó a expresar a Cristo. Maravilloso. Mira cómo lo pronuncia. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Sobre él. Pero mientras decía que estaba sobre él, el Espíritu Santo iba penetrando dentro de Isaías como profeta. Y el Cristo glorioso era el que hablaba. El Cristo glorioso era el que hablaba a través de Isaías. El Espíritu Santo interpretando a Cristo. ¡Qué maravilloso! Isaías profetizándolo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor. Y estaba diciendo verdad Isaías, porque era el Espíritu Santo que estaba hablando. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Estaba hablando Cristo. Jesús era el que hablaba a través del profeta Isaías. Estaba trayendo a Isaías. Isaías se llenó tanto de ese Cristo glorioso que no había conocido personalmente, sino que estaba recibiendo espiritualmente a través del Espíritu Santo e interpretando a Cristo hablando. Sumamente poderoso. Poderoso era esto. Y yo quiero que tú lo interprete, pastor, apóstol, para que vivas el Cristo antes de nacer. Y tú, hermano, que te llenes de él como Isaías iba llenando. Mira cómo se llena. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ya recibió el Espíritu de Dios y lo sintió sobre él, lo sintió como algo que lo arropaba. Pero Isaías sabía, era tan fuerte lo que estaba recibiendo, que él sabía que tarde o temprano el Espíritu de Jehová, el Señor, iba a penetrar en él. Pero cuando penetró en Isaías, el profeta, cuando el Espíritu Santo penetró en Isaías, fue transformándose mientras traspasaba su cuerpo y llenaba
su espíritu y llenaba su ser y convertía el espíritu de Isaías en el espíritu de Cristo. El espíritu de Jehová se convertía en el espíritu de Cristo cuando penetraba en el cuerpo de Isaías. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, lo arropó. Entonces empezó a penetrar dentro de Isaías. Porque me ungió Jehová. Cuando habla que lo ungió, lo hizo espíritu dentro del espíritu del Señor, del Padre. Y mientras lo hacía espíritu dentro del espíritu del Padre, penetrando en él y consumiendo el espíritu de Isaías con el espíritu que él daba del Cristo glorioso a Isaías. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Al que Dios envía a predicar es a Cristo. El que dijo, envíame a mí. Y al que el Padre envía es a Cristo. Pero el Espíritu de Cristo ahora toma acción en el cuerpo de Isaías. Asimismo, como ese Espíritu de Cristo tomó control en el cuerpo de Isaías, porque el que fue enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos fue Cristo, fue el Cristo glorioso, la unción. Y esa unción penetró en el cuerpo de Isaías y empieza a hablar Cristo. Tomó el control y ya no habla Isaías, habla Cristo, profetiza el mismo Cristo su llegada a través del profeta Isaías. ¡Wow! Tremendo, qué poder el Espíritu de Cristo tiene, que penetra profundamente en el cuerpo de Isaías y empieza a profetizar. Ya el Espíritu Santo le entrega la autoridad a Cristo a través del cuerpo de Isaías. El Padre se le entrega al Espíritu Santo. El Espíritu Santo penetra a través de Isaías. Pero cuando penetra, el que toma el control es el enviado, Cristo Jesús, y toma el control, la autoridad, a través del cuerpo de Isaías, el gran profeta. El profeta de la gracia. Solo Cristo podía hablar en gracia como hablaba Isaías. Pero no era Isaías que hablaba, era el cuerpo de Isaías. El espíritu que hablaba era el espíritu de Jesucristo, la unción. Bendito es Dios. Y sigue diciendo, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Isaías estaba abatido y fue libertado completamente mientras el espíritu de Cristo caía sobre el cuerpo de él y penetraba dentro de Isaías y tomaba unidad y control del espíritu de Isaías y del intelecto profético que había en Isaías, que no lo necesitó Cristo, sino que él activó lo profético del Cristo glorioso, que ya había entrado y empezó a profetizar su propia trayectoria que venía. Vino a libertar a los cautivos, vino a salvar las almas y tenía un camino trazado poderoso, que era que iba a dar la vida y derramar la sangre del cuerpo que iba a usar para así libertar a todos los cautivos. Y la sangre del cuerpo que Cristo iba a usar, el cuerpo que engendró el Padre en el vientre de María, ese cuerpo se iba a desgarrar en sangre. 450 años antes está hablando Cristo ahí. Ese cuerpo lo iba a derramar en sangre para libertarnos a todos nosotros. Y dice, a vendar los quebrantados de corazón, todo el maltrato del enemigo, todos aquellos que sufrían, su nación, a todos los profetas. Hablaba al pueblo de Israel, hablaba a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Pero esa palabra profética se extendía para cada ser humano viviente, incluyéndote a ti.
Óyeme esto. Tenemos que entender esas dimensiones divinas de Dios. Tenemos que entender que el engendro de Cristo en el vientre de María, a buscar la sangre y la carne para hacerse Dios el Padre, sangre y carne, con el Espíritu de Cristo, con el hombre hecho poder, el Dios vivo y el Señor el Padre, tomar esa autoridad para agarrar la genética que el Padre puso en cada ser humano, esta vez en el Hijo de María que viene de la casa de Aarón, de la casa del sumo sacerdote. Por eso Cristo es sumo sacerdote, porque viene en la genética, en la genealogía de María, que viene de la casa del sumo sacerdote, del hermano de Moisés, de esa genealogía. Y ahí viene Cristo y se presenta y nace del vientre de mujer sin ser engendrado por hombre. Porque si un hombre hubiese puesto un gene en ese cuerpo de Cristo, no es el real. Fue Dios quien puso la genética de él y activó la genética que tenemos en el cerebro, que la puso Dios desde que nos creó. La puso Dios ahí. ¿Sabe para qué? Para cuando suene la trompeta escuchemos, a causa de la vida que nos da la sangre del Cordero, que es la sangre del Padre, a causa de esa vida, escuchemos esa trompeta a través de esta genética si estamos enterrados. Esa voz levanta a Cristo y lo resucita, porque como humano que era, tenía ya una genética divina del Padre, la sangre del Padre, para que cuando el Espíritu Santo actuara para él, fuera resucitado inmediatamente. Conozca a Dios. Dios se hizo hombre. Dios puso su sangre en el Cordero. Una sangre que no tenía pecado. María nunca pecó. Dios mandó el aviso. Por eso le mandó el ángel a José, para que supiera que él iba a hacerse el Cristo en el vientre de María, que no temiera, que no iba a ser violentada, que él iba a penetrar en espíritu dentro del cuerpo de María, iba a depositar su genética. Él iba a depositar su esperma en el vientre de María para que fuese engendrado como hombre, pero con la genética, con la esperma, con la sangre del Padre Celestial, Dios. Que hombre no penetró en esa mujer primero Dios penetró en esa mujer. Fue reservada. Acuérdate que venía de la casa de Aarón, el sumo sacerdote. Por eso Jesús es sumo sacerdote. No un sumo sacerdote que lo nombró un hombre, sumo sacerdote que lo nombró Dios, porque Dios engendró en el vientre de María. ¡Wow! ¡Qué interesante! Por eso Él da vida eterna. Por eso Él nos dio el poder de decir a un muerto, levántate y anda. Porque tenemos la genética divina del Padre para poder pronunciar palabras de vida eterna y resucitar los muertos y sanar enfermos, porque tenemos el poder. Desde que nacemos tenemos el poder dentro. Y cuando aceptamos a Cristo, la sangre del Cordero que nos lava activa ese poder. Y todo aquel que recibe a Cristo como su único Salvador es activado para levantar muertos, para sanar enfermos, para profetizar. Y aquí que esa genética es activada cuando el Espíritu de Cristo entró dentro de Isaías. Por eso él dice en Juan capítulo 17, verso 20 en adelante, Él en nosotros, para que seamos uno. ¿Qué nos hace uno? Porque Él en nosotros nos da vida eterna, nos hace la luz del mundo, y nos lava con su sangre y nos transfiere la sangre de Él. Y todo el que recibe a Cristo como su único Salvador, se le activa lo que puso Jehová en este cerebro,
para que seamos vida y para que estemos conectados siempre con Dios. Al recibir la sangre del Cordero activa esta genética que está aquí para que seamos hijos genuinos de Dios. Maravilloso. Poderoso. Por eso Cristo pronuncia yo en ellos. Padre, tú en mí y yo en ellos. Para que seamos uno. Y eso nos hace uno. Oye, eso nos da un poder sobrenatural, por eso el diablo nos tiene miedo. Cuando aprendamos lo que tenemos dentro de Dios, entenderemos cómo es que resucitamos cuando suene la trompeta, que el Cristo glorioso descienda en la nube y vaya a llamar a su pueblo. Por eso los muertos en Cristo, no hay muerto en Cristo, dormimos. La genética está activada. Cristo está listo para tonar la trompeta y cuando suena la trompeta nos levantamos de esa tumba porque se activa la genética que el Padre puso aquí desde que nos creó. Y como Él se hizo Cristo y puso su sangre corriente y con vida en Cristo y le llama la vida eterna a la sangre del Cordero, por eso Cristo nos da sangre eterna para vida eterna, nos la da porque aunque durmamos, suena la trompeta y se activa la genética que es nuestro cerebro puesta por el Padre y nos levantamos y vivimos para siempre. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Cuando estoy en Venezuela, que me llaman para ir a libertar la maldición de la montaña de Sorte, lo primero que me dice Dios, proclama mi espíritu sobre ti. Y mientras corría esa serpiente, enorme serpiente por encima de las aguas, en el río que va hacia la montaña de Sorte, proclama a Isaías 61, y así lo proclamé. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para ir a libertar a los cautivos. Eso fue una revolución tremenda espiritual. Oí el quejido y el grito de Satanás con la misma voz de él, literalmente. Vi el rostro de Satanás en el aire, literalmente. Y lo que se armó allá arriba fue una guerra poderosa. La valentía que cayó en mí y sobre de mí fue sobrenatural. Y pensaba, digo yo, si tengo que saltar de este helicóptero para abajo, lo voy a hacer, aunque muera, porque mi vida es Cristo y el morirme es ganancia, para que esta nación fuese salva. Y con las puertas abiertas del helicóptero, fui todo el tiempo guerreando y peleando con todas las malicias y demonios de los aires. Y vencimos, conquistamos. Oí el rugir de Satanás en queja. Vi a María Leoncia abajo en la montaña que huía de los ángeles. Y vi cuando los ángeles encarcelaron la deidad que estaba ahí arriba en esa montaña. Experimenté con mis ojos y que con el poder que Dios depositó sobre nosotros, la manifestación divina y poderosa de nuestro Dios glorioso. Lo que pronuncia Isaías aquí fue tomado por el Cristo glorioso, por el Espíritu Santo primero. Y cuando el Espíritu Santo penetraba dentro de Isaías, así penetraba el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo dentro de Isaías para decir estas palabras. Y demuestra la palabra cómo el Cristo fue enviado. 450 años Cristo habló a través de Isaías 61 lo que venía a hacer a la tierra para todos nosotros, recuperar lo que se había perdido, llevarnos al Padre. Y por eso hay una razón y un motivo grande y poderoso
cómo nosotros somos conectados a esa genética, como el Padre lo creó desde el principio y nos preparó. Por eso hay muchos que no serán salvos, pero hay muchos que seremos salvos. Y activó vida en nosotros. Y lo pronunció en Juan capítulo 17. Él en nosotros, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. Nos conectó con el Padre. Al nosotros recibirlo, nos lava la sangre del Cordero y nos conectó el Cordero con el Padre, para que seamos sus hijos genuinos. Y volvimos a la originalidad de ser hijos genuinos del Padre Celestial, el Shaddai, Jehová Dios de los ejércitos, Elohim el Creador. Amados hermanos y amigos, esto no es un juego, esto es una verdad y este profeta lo ha marcado. Sigo leyendo. Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. La voluntad de Él fue crearnos para restaurarnos, para traernos a Él. Y de la única forma que lo podía hacer era Él haciéndose hombre en el vientre de una mujer que viene de la casa del sumo sacerdote María. Y Dios se hizo Cristo, se hizo carne, entró en un vientre de una mujer. Y dejó su sangre, una sangre eterna, una sangre para dar vida a cada creación de Él, humana. Y tenemos esa genética dentro. Tenemos la genética de Dios. Tenemos la genética de nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Él se hizo aquel Salvador. Amado Dios, es intenso. Intenso para aprender. Intenso para hacer. Intenso para que sepamos que Dios nos habló de tal manera que Él se hizo hombre en Cristo Jesús para rescatarnos. Y lo hizo. Qué lindo, mi Dios. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es la buena voluntad? Bajar de su trono Él, penetrar su esperma y Él dentro del vientre de María, de una mujer. Por eso la reservó, la buscó a los 14 años. La buscó, la reservó, porque no podía tener pecado, no podía estar manchada de nada, sino que estaba pura y que viniera de una creación, de la línea genealógica, esa línea roja, de donde tenía que venir el Cordero, y de un vientre puro y sano, dispuesto a pasar lo que María pasó. Y que un hombre que se fuera a casar como ella, con ella como José, fuera un hombre que interpretara el ángel y viniera de la tribu de Judá, porque él no engendró en María. Lo que él engendró, lo engendró en Cristo. Él engendró en Cristo la humildad, la mansedumbre, la templanza, la obediencia, la fidelidad. Y lo preparó para un sacrificio que él mismo ni siquiera lo entendió. Porque tenía que entregar el cuerpo para ser quebrantado. Y tenía que humillar el hombre. Y tenía que humillar la carne también. Para que el Dios vivo saliera en sangre del cuerpo de Jesús. Y él lo sabía. Su lucha era porque tenía que hacerse pecado. Pero fue tan obediente y amó tanto que se hizo pecado por ti y por mí. El Dios vivo usó el cuerpo de su Hijo para que sea el cuerpo de su Hijo que recibiera el pecado. No él, el cuerpo de su Hijo. Pero el mismo cuerpo derramó la sangre que lo hizo puro y lo hizo eterno.
Por eso está a la diestra del Padre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Oh, amado, eres mi Dios. A consolar a todos los enlutados, el sufrimiento, el maltrato, los que morían sin saber a dónde iban. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. A esos que venían, a esos que fueron escogidos, a esos que sufrieron la condena de un pecado que no habían cometido y no sabían que habían pasado por ese proceso. La esperanza que se esperaba, que viniera el Mesías y dijera, yo soy el Hijo de Dios. Yo vine a salvarlo. Bendito eres Dios. Óleo de gozo en lugar de ceniza. Traer manto de alegría. Completar la felicidad y completar la familia del cielo. Porque sin nosotros no había familia en el cielo. Había Dios y su reino, pero faltaban los hijos, faltaban aquellos que se habían perdido. Pero el Padre mismo, haciéndose Cristo en el vientre de María, recuperó a todos sus hijos. El Cristo glorioso, dando su vida, recuperó a sus hermanos perdidos. Y con su sangre y con su muerte, los lavó, los libertó de ese pecado del que no era el original, de Adán y Eva. Y eso somos nosotros. Isaías, un hombre que venció. Por eso en Isaías 35, Isaías presenta toda la verdad de la venida de ese gran Mesías, de ese Cristo glorioso. Y cada vez que ese tiempo viene en Israel, que en el monte Carmelo se levanta el viento y sopla y se levantan las flores y las rosas, la indicación, la verdad, la luz y el soplo de la gloria venidera y de la gloria que ya vino, de la gloria que ya está y de la gloria que Él te ha dado a ti. La gloria que me diste yo les he dado, dice Jesús, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Es maravillosa. El Líbano se manifiesta, el monte Carmelo bota el aceite, da el aceite, para que de una vez esa gloria y ese poder sea sobre nosotros. Destila el aceite de las manos del Padre y cae sobre nosotros. Y venimos ungidos, porque no solo Cristo da la sangre para lavarnos, sino da el aceite para empoderarnos en su nombre. El profeta Isaías, el profeta de la gracia, el portador del mensaje que sella y anuncia que el Cristo viene y deja saber que vino ya y que regresa por nosotros y nos unge y nos lava con su sangre y nos llena de poder y nos llena de autoridad. No te preocupes, tu problema está resuelto si recibiste a Cristo como tu único Salvador. Dios te guarde y Dios te bendice.